Bueno, ¿cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Feliz Día de las Madres, como dice ahí. Aunque las veo algunas de ustedes cansadas. Les toca correr siempre el Día de las Madres, ¿verdad? Pero bueno. El día de hoy queremos cambiar un poquito y quiero hablar algo sobre algo que creo yo que está en el corazón de todos y cada uno de nosotros, especialmente como padres de familia. Siendo el Día de las Madres, quiero hablar acerca de este proverbio. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 nos dice de la siguiente manera: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Amén. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Instruye al niño en su camino, en su carrera, dice la Reina Valera. ¿Okay? Y aun cuando sea grande, no se apartará de ella. ¿Por qué quiero hablar de esto? Por esta razón. Porque creo yo que nosotros malinterpretamos muchas veces la palabra de Dios. Este es un proverbio. ¿Y cuántos saben cuántos estilos literarios encontramos nosotros en la Biblia? Hay varios. ¿Okay? Esto es uno de ellos, es un proverbio, es un dicho. Como cuando nosotros decimos, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente tenemos que irnos exactamente a lo que está diciendo, sino que tenemos que escoger nuestras amistades. ¿Sí o no? Porque si no, tarde o temprano vamos a terminar haciendo las cosas que hacen las amistades que nosotros hemos escogido. Mucha gente cree que esto es una promesa de parte de Dios. No es una promesa, es un proverbio. Y por esta razón es que mucha gente se sienten frustrados, o incluso hasta piensan que como que Dios está en contra de ellos, por no comprender que es simple y sencillamente un proverbio. ¿Cuántos conocen gente que quizás hasta sean pastores o líderes de una iglesia, pero sus hijos al crecer se apartan de los caminos del Señor? Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, tal vez sea porque usted creyó que era una promesa de parte de Dios, y no es una promesa. De hecho, mire lo que dice el mismo Proverbios 1, 2 al 7 nos dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Es que enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Nada de promesas, ¿se da cuenta? Dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. 4. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban, ¿qué? Dirección. 6 y 7. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y ¿qué? Y la disciplina. Mire qué tremendo. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por lo tanto, no es una promesa de parte de Dios que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Ese debe ser nuestro deber, pero no garantiza el resultado. Quiero que lo entienda.
Podemos decir, no, pero es que tal vez a mí no me funcionó porque yo no era líder o era pastor. No importa. Mire, la salvación, porque todos lo relacionamos con la salvación, ¿sí o no? Y pensamos, no, ¿en qué forma yo fallé? O empezamos a culpar a Dios. ¿En qué forma Él me falló a mí? ¿Por qué? Porque no entendemos. No es una promesa, es un proverbio, es un dicho. Quiero que vaya conmigo a esta historia que quiero que veamos el día de hoy en 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 36. La palabra nos dice de la siguiente manera. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos, ¿qué dice? Sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor. Mire qué tremendo. Ahora, a simple vista, pues son los hijos de Elí. Entonces usted no sabe quién era Elí. Elí era el sumo sacerdote, o el sacerdote más bien. ¿Okay? El sacerdote representaba a Dios ante el pueblo. Y los hijos de este sacerdote, Elí, eran unos sinvergüenzas. ¡Wow! Como de repente pueden decir, mire este sinvergüenza, y el hijo, y el papá o la mamá van a la iglesia. Eso no quiere decir que porque usted venga a la iglesia o porque usted esté buscando agradar a Dios, sus hijos van a hacer lo mismo. ¿Está conmigo? Versículo 13. Ni a sus obligaciones sacerdotales, o sea, eran sinvergüenzas y no tenían respeto para el Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún no estaba ni cocida la carne. El sirviente metía el tenedor en la olla y ¿qué dice? Y exigía. ¿De cuándo? Miren, ellos cambiaron todo. Y dice, y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Por eso eran sinvergüenzas. Porque estaban haciendo lo que a ellos les convenía, lo que ellos querían, y no seguían las instrucciones de Dios. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. ¿Cuáles habían sido las instrucciones para los sacerdotes? Tenían que quemar toda la grasa. Y esto llegaban, ¿qué? Antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida. ¿Para qué? Para poder asar. Yo no sé si era latino. Él quería carne asada. No, tenías que esperarte. Pero ellos, ¿qué dicen? La palabra clave, exigían. ¡Wow! Exigían carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, porque eso era lo que Dios había mandado, que dice, dámela ahora o la tomaré por la... Vámonos. ¿Se acuerda que el miércoles estuvimos hablando acerca de qué? De la autoridad espiritual. Estos estaban, ¿qué? Abusando de esa autoridad que Dios les había dado como sacerdotes. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor. Tal vez no era serio ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es muy diferente, porque trataban las ofrendas del Señor ¿con qué? Con desprecio. Mira qué tremendo. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Había que ver a Samuel, un niño pequeño,
vistiendo las mismas ropas que un sacerdote. Mire, algo nos estaba diciendo ya el Señor. Ahora, ¿cuántos recuerdan la historia de Samuel? Dios miró el sacerdocio que se había corrompido y él mismo se preparó, ¿a quién? A Samuel. Si usted no recuerda de Samuel, aquí le vamos a recordar. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. ¡Wow! ¿Quién era la mamá de Samuel? Era Ana. Ana era una señora estéril, no podía tener hijos. Y su esposo, Elcana, tenía dos esposas. Tenía a Ana y tenía también a Penina. Y Penina era fértil, parecía conejito. Y entonces ella, al ver la vergüenza, porque en aquel entonces se consideraba una vergüenza una mujer que no podía dar hijos, se burlaba de Ana. Ahora, Elcana, ya vamos a leer un poco, pero póngase a pensar la vergüenza, la tristeza, la humillación que recibía Ana. Mire lo que sucede. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana, o sea, el esposo, y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Mire, cualquiera pensaría, ¿verdad? ¡Qué madre! Abandonó a su hijo primogénito. Pero a simple vista sí parece, pero cuando entendemos y le hemos leído nosotros, la historia no fue así. Ella, en esa su humillación, le pidió a Dios que le diera un hijo, por lo menos que le diera un hijo, y le prometió a Dios que si Dios le concedía a ese hijo, ella se lo daría de regreso a Dios y lo entregaría al sacerdote para que creciera y le sirviera a Dios. Mire qué excelente. Aunque parece a simple vista, dice entonces que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz, ¿qué dice? 3 hijos y 2 hijas. Ándale, la que era estéril. Pero ¿a raíz de qué fue? A raíz de su entrega, de su amor, de su dedicación a Dios. De hecho, cuando ella estaba orándole al Señor, pidiéndole al Señor por este hijo, el mismo sacerdote, Elí, pensó que estaba borracha. Mire cómo gemía ella, que el sacerdote pensó que estaba borracha. Y le dijo: hija, a esta hora de la mañana ya estás tú bien echada a perder. Pero no era eso, ella estaba derramando su corazón ante Dios, pidiendo por un hijo. Y cuando lo tuvo, se lo entregó al Señor. Dice entonces: entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Mire, quiero que vaya pensando. Elí sabía muy bien, él estaba consciente de todas las sinvergüenzadas que sus hijos hacían en contra del pueblo y en contra de Dios. Elías les dijo:
Oiga lo que les dice Elí a sus hijos. He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son muy buenos. Pero aquí está la cuestión. ¿A usted le parece esto un regaño? ¿Le parece una disciplina del papá? No, tampoco. Porque solamente le está llamando la atención. Otro hubiera sido ¿saben qué? Ustedes ya no más van a estar como sacerdotes ayudando. No. El problema, ¿verdad?, es que nosotros somos muy blandos de corazón. ¿Escuchó lo que dije? Necesitamos nosotros aprender la disciplina que Dios usa con nosotros como sus hijos. ¿Ha oído por ahí esa falsedad de, es que Dios es amor? Sí, pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Que también Él es fuego consumidor. Entonces no podemos inclinar la balanza solo a un lado. Los hijos nos fueron dados para que nosotros los corrigiéramos, los instruyéramos. Y si nosotros no lo hacemos, créamelo, que va a haber alguien que los va a corregir. Y ahí no le va a gustar a usted. Pero si alguien se los corrige, es porque usted no está haciendo su responsabilidad. ¿Está conmigo? Vivimos nosotros aquí en los Estados Unidos y cuidado con que usted vaya a abusar de su hijo porque usted puede ir preso. Pero eso no quiere decir que usted no tiene el derecho de corregirlos. De hecho, la misma Biblia nos habla y dice la vara de corrección, pero no es para pegarle en la cabeza. ¿Cuántos entienden lo que digo? No es para darle la espalda. No, Dios nos dio 2 cojincitos bien bonitos para dar duro ahí, sin dejar marca, porque entonces se meten problemas. Pero es corrección. Pero el día de hoy parece que los hijos corrigen a los papás. Un berrinche que hay, y para no pasar vergüenza, usted viene y le compra todo lo que el niño quiere. ¿Lo está qué? Malcriando. Mire, Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Les pregunta, ¿por qué siguen pecando? O sea, no era una cuestión que le hicieron una vez, siguen pecando. ¿Y qué hizo él al respecto? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Wow. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Esto está serio, yo quiero que lo vea. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. ¿Por qué no hicieron caso? Porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. ¿Quién es el que decide? Es Dios. Y tal vez a simple vista pueda que parezca injusto, pero usted y yo sabemos perfectamente que Dios es ¿qué? Justo. Dios es justo. Por ahí dicen, no, es que Dios es amor y Dios no puede enviar a nadie al infierno. No es cierto. Porque primeramente, sí es Él quien los envía, pero ellos van contentísimos. ¿Por qué? Porque son rebeldes, porque no quieren aceptar al Señor sobre sus vidas, la autoridad de Dios sobre sus vidas. El Señor ya había decidido quitarle la vida. Mientras, el 26, mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, y en él, ¿qué?
en él de toda la gente. Entiéndalo. Mientras los hijos de Elí, el sacerdote, hacían destrozos, dando un mal ejemplo, mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Mire, por eso la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. El Señor ya decidió que le va a quitar la vida a esto, pero antes se preparó por un niño que él mismo había dado a una madre en agonía, en desesperación, en dolor, en vergüenza. Y Dios se había preparado de ese niño para que tomara ahora el sacerdocio. ¡Wow! Por eso, nunca piense usted, no, yo soy el pastor de la iglesia y aquí solo mis chicharrones traen. ¿Quién te dijo eso? Dios pone, Dios, ¿nos dice la Biblia? Dios pone y quita reyes. Es Él. Entonces Dios puede poner un pastor y puede quitar también un pastor. ¿Él es qué? Él es soberano. ¡Wow! Sigamos, 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dijo el siguiente mensaje, le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón, o sea, Elí viene de la descendencia ¿de quién? De Aarón, hermano de Moisés, de entre todas las tribus de Israel, para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. ¿Por qué tenían ellos que agarrar primero lo que ellos querían, cuando ya Dios lo había preparado que era para ellos? 29. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das? Aquí está, este es el gancho que no quisiéramos recibir. ¿Qué dice? ¿Por qué les das honor a tus hijos que a mí? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Dios está primero. Yo sé que amamos a nuestros hijos, pero antes de mis hijos está Dios. Antes de mi esposa está Dios. Feliz Día de la Madre, antes de mi madre está Dios. ¿Por qué? Porque si yo pongo a algo o a alguien por encima de Dios, ese es mi Dios. Entonces ahora ya me volví ¿qué? Un idólatra. Elí tenía a sus hijos como sus dioses. ¿Por qué? Porque no los corregía. ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Miren qué tremendo. O sea que ellos agarraban esa carnita para asarla, pero al papá también le decían, mira, aquí te traemos tu chimolito y la carnita asada. Y él que decía, en lugar de corregirlos y decirle, no, espérate, ¿qué han hecho? Disciplinarlos. No, él también comía la carne asada. Vamos. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían, ¿qué? Siempre, como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que, ¿qué? Me menosprecian. Dios, una vez más, es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Esa idea de que yo voy a enseñar, a instruir a mis hijos y cuando sean grandes, los siempre van a servirle al Señor. ¿Quién te dijo eso? Eso no es una promesa. Porque si ellos hacen cosas que no tienen que hacer,
Dios se va a encargar con ellos. Y si tú no corriges a tus hijos, Dios se va a encargar de ti. ¡Wow! Es una gran responsabilidad, ¿no le parece? Pero la salvación de ellos no depende de nosotros como padres. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia. Híjole, no solamente a los hijos, no solo a Elí, ¿qué dice? A tu familia. Para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. ¡Wow! O sea, Dios tomó bien en serio esta ofensa de los hijos de Elí. Ninguno llegará a ¿qué? A viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. ¡Auch! Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos. ¡Ay! Óigame, hay que poner atención a lo que Dios nos dice. Pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, o sea, van a aparecer del corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Wow. Yo no sé usted, pero esto a mí no me gusta para nada. Yo no quiero esto para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia. 34. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finees, mueran el mismo día. Escuche esto, porque esto Elí tenía que tomarlo bien en serio, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo cumple. Veamos qué pasó. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Wow. O sea, Elí no estaba siendo fiel con Dios, sirviéndole en lo que Dios quería o deseaba, como dice ahí. Estableceré para él una descendencia duradera. Wow. A la descendencia de él la va a cortar, pero a este nuevo que va a poner el Señor, a este nuevo sacerdote fiel, quien le va a servir, va a hacer lo que el Señor desea. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes. ¿Para qué? Para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivían, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Ay, 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 como que Dios se te pasó la mano. No, a Dios no se le pasa la mano. Dios es, ¿qué dijimos? Dios es justo. Dirán, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Veamos qué pasó. ¿Cumpliría Dios? ¿Qué cree usted? ¿Cumpliría su promesa? Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo. Estamos leyendo 1 Samuel 4, 12 al 22. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla, y más tarde, ese mismo día, llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Vamos a ver qué dolor tenía este hombre. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Mire qué tremendo. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó
por todo el pueblo. ¡Ah! ¿A qué se debe ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. ¡Wow! Y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve ahí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos. Dios ya lo había dicho. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finees, y capturaron el arca de Dios. Si usted recuerda, el arca de Dios simbolizaba ¿qué? La presencia misma de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, ¿qué dice? Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca. ¿Y qué? Y murió. Porque era viejo y demasiado gordo. Es tanta carne asada. ¿Qué dice? Durante 40 años había sido el juez. Durante 40 años había sido el juez de Israel. No más. Y quiero que entienda. No es como que Dios es injusto. No, Dios nos advierte una y otra y otra y otra y otra vez. Pero si no hacemos caso, tarde o temprano Dios actúa. La nuera de Elí, esposa de Finees, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Y mire, ¿ella qué? Ella murió después del parto. Pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Y yo me pregunto, ¿dónde está la gloria de Dios el día de hoy entre nosotros? Quiero recordarle que todo lo que hacemos nosotros debe ser para la gloria de Dios. Y Elí no estaba haciendo las cosas para la gloria de Dios, lo estaba haciendo para la gloria de ¿quién? De sus hijos y de él mismo. La gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido ¿qué? Capturada. Wow. Quiero que vaya conmigo a Oseas 11, 1 al 2. Porque si esto le pasa a un ser humano, un sacerdote puesto por Dios, mire esta declaración aquí. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Ponga atención. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal. Y quemaba incienso a ídolos. Dios toma como hijo a Israel. ¿Y qué pasó? ¿Le hizo caso a Dios? Entonces, ¿de dónde creemos nosotros que nuestros hijos, al final de cuentas, a Dios no le hacen caso? ¿Usted cree que nos van a hacer caso a nosotros? Dios como Padre es perfecto y aún así los hijos desobedecen.
Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Escuchó eso? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Yo quiero decirle el día de hoy, nosotros debemos instruir a nuestros hijos, pero eso no es una garantía, porque no es promesa de parte de Dios, que aun cuando sean grandes, van a servir a Dios. Porque la salvación es ¿qué? Es personal, es individual. Todos y cada uno de nosotros andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Porque ¿cuántos de aquí vienen de padres creyentes? ¿Ok? Por lo menos la hermana, tú también, ok. Pero ¿y cuántos de ustedes, aún siendo hijos de pastores, han vivido vidas irreprochables? No levante la mano. ¿Entiende a dónde voy? Dios, por lo menos conmigo y con muchos de nosotros, aun cuando nuestros padres no eran cristianos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Quiero darles estos consejos ahora como el Día de la Madre. Número 1. En general, criar a los hijos a la manera de Dios los conducirá a la vida eterna. Pero no es porque tú lo estás haciendo, no. Es porque es la manera de Dios. En otra manera, hay que compartir el Evangelio con ellos. Ellos tienen que saber que si ellos confiesan sus pecados a Dios, Dios puede tener misericordia de ellos. ¿Está conmigo? Por eso hay que comunicarles constantemente la manera de Dios, la forma de Dios, cómo Dios quiere que ellos crezcan, cómo Dios quiere que ellos piensen, que ellos vivan sus vidas. Número 2. Tenemos nosotros que poner nuestra esperanza en Dios, no en esa promesa, porque no es una promesa. ¿Sí? Pon tu esperanza en Dios. Y aquí va. Y ora fervientemente por sabiduría y por la salvación de ellos hasta la tumba. ¿Hasta cuándo voy a orar yo por mi hijo para que se arrepienta y se convierta? Hasta que yo me muera. ¿Qué nos dice el Señor? Al que toca la puerta, se le abrirá. Voy a tocar la puerta del cielo. Que Dios tenga misericordia de mi hijo. Que se arrepienta. Que se convierta. Que reciba el sacrificio de Cristo Jesús por sus pecados. Pero tengo que hacerlo hasta la muerte. Porque no solamente se trata, ya se convirtió. ¿Cómo sé yo que se convirtió? Tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, qué bueno que ya se convirtió. Pero ahora tengo ¿qué decíamos el miércoles? Dios quiere que nosotros maduremos. Entonces todavía tengo que seguir orando para que Él dé fruto digno de arrepentimiento, que madure, que crezca. Debemos saturarlo con la palabra de Dios. Siempre que hablo con mi hijo, él dice, es que tú todo el tiempo tienes que traerlo todo a la Biblia. Pues digo, Señor, gracias. Porque ¿a dónde lo voy a llevar? ¿A la filosofía hueca, mundana que el hombre da? No, lo tengo que traer a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Hay que saturarlo con la palabra. Yo sé que no nos quieren oír. Ellos están felices viviendo su vida loca. Pero tienen que saber que están más locos que mandados a hacer y tienen que entrar en cordura. ¿Y cómo lo van a hacer?
conociendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Número 4. Sea radicalmente coherente y auténtico en su propia fe. ¿Qué es lo que digo? Miren, no me deja mentir. Mi padre me decía, no tomes cerveza, es mala. Pero así. Imagínense que esta es una cerveza. No tomes cerveza, es mala. Permíteme. Eso es un mal ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo que se acerque a Dios si yo no me estoy acercando a Dios. ¿Entendió lo que dije? Yo no le puedo decir a él que se arrepienta de sus pecados cuando jamás me escucha a mí arrepentirme de los míos. Porque yo la sigo regando. Miren cómo se me quedaban viendo ya todos. Usted la sigue regando todos los días. Si usted se descuida, usted cae. Y ellos tienen que ver que somos auténticos, somos coherentes. No solamente digo que amo a Jesús. En toda mi manera de ser deben ver que yo amo verdaderamente a Jesús. Número 5. Modele lo precioso que es el Evangelio. ¿Escuchó lo que dije? Modélelo. No solamente diga, a mí me encanta el Evangelio. Entonces, ¿por qué no lo vives? Si te encanta tanto, vívelo. Mire, nuestros hijos nos están, como decimos nosotros los filósofos salvadoreños, nos están guachando. Y si ellos miran, ¿por qué le dije lo de Elí? Si ellos hacían esas tranzas y su papá lo sabía, pero no hizo nada para corregirlos. ¿Qué pasó? El mismo día murieron los 3 para que se le quite. Modele lo precioso que es el Evangelio. Número 6. Sea parte de una iglesia. Usted no puede decirle a su hijo, vayan a la iglesia, congreguen, si usted no se está congregando. Porque no es que, no es coherente. Sea parte de una iglesia amorosa y saturada de la Biblia. Porque no solamente se trata de ir a la iglesia. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Pero de ir a una iglesia donde verdaderamente se le enseña la Biblia. Que no los estén entreteniendo nada más. Donde verdaderamente se practique el amor de Dios. 7. Exija obediencia. Exija obediencia y haz lo necesario para disciplinar al niño. ¿Escuchó? Yo no le pido a mi hijo obediencia, le exijo obediencia. Ay, pero ¿por qué? Porque yo soy tu papá. Ya. Pero llegan a cierta edad donde usted ya no tiene control sobre ellos. ¿Está conmigo? Pero mientras yo tenga el control, que me invitaron a la fiesta y todo el mundo vaya, a mí no me importa todo el mundo, a mí me interesas tú eres mi hijo. Los demás no son mis hijos. Así que no va a la fiesta ya. No. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Exija obediencia y haga lo necesario para disciplinar al niño. Lo peor que podemos hacer nosotros es pasar por alto la disciplina. ¿No me lo cree? El día de hoy los hijos son los que controlan a los padres, porque el padre Zaragán no quiere hacer este trabajo, porque él quiere ser amigo de su hijo. No, yo no quiero ser amigo de mi hijo, yo soy el padre, no soy su amigo. Con mis amigos yo salía a parrandear y hacer un montón de tonteras, con mi padre no.
Exija obediencia hasta donde se pueda. Porque ya después se van de la casa, usted ya, lo único que le queda es que, seamos honestos, orar por ellos. Y haga lo necesario para disciplinar al niño. Mire, la disciplina tiene que ser dura a veces. A veces quizás nos va a doler a nosotros más que a ellos. Pero hay que hacerlo. ¿O usted cree que a Dios no le dolió el corazón ver a su hijo clavado en la cruz del Calvario, sufriendo todo lo que sufrió? Claro. Pero sabía que era lo único que podría brindarnos salvación a usted y a mí. Por eso Jesús dice: Padre, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado? Porque en ese momento Dios no podía ni siquiera ver el dolor de su hijo. 8. Nunca olvide que Dios es soberano. Usted no es soberano. Tal vez pasa sobre veranos, pero usted no es soberano. ¿De dónde venimos a exigirle a Dios? No, es que yo soy tan buena onda que Dios quiere que... Hay gente, ¿ha oído? Yo decreto. ¿Qué estás decretando? ¿Quién eres tú para decretar? En la Biblia yo miro a Dios decir: hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase sepárense las aguas y se separaron. Yo me puedo quedar morado diciendo que no va a pasar nada, porque yo no soy poderoso, yo no soy soberano, Él sí lo es. Entonces, recuerda que Dios es soberano. No somos nosotros en última instancia quienes salvamos a nuestros hijos. Que porque yo lo instruí en el camino del Señor, mi hijo va a ser salvo. No, lo determina Él. Él lo determina, no yo. No seamos tan orgullosos en pensar que nosotros somos los que salvamos a nuestros hijos. No somos nosotros. Por eso tenemos que humillarnos delante o debajo de la mano de Dios, para que sea Él quien tenga misericordia de nuestros hijos. Y finalmente, descansa en la soberanía de Dios sobre tus hijos. ¿Escuchó lo que dije? Porque hay madres, créanmelo, hay madres de familia que no pueden ni ellas ni dormir pensando en sus hijos. Pero sabes que esa preocupación también te está quitando la vida a ti. Tú no fuiste diseñado para andarte preocupando por algo de lo cual tú no tienes control. ¿Qué tenemos que hacer? Descansar. Descansar en la soberanía de nuestro Dios. Orar todos los días por ellos. Pero entender que no se va a hacer como yo diga. Se va a hacer la voluntad del Padre.